Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran alumnos y alumnas de la República Mexicana y la gente que nos ve de otras partes? Les mando un caluroso saludo a todos ustedes y a sus familias igualmente. Esperando que ya este tiempo de pandemia poco a poco vaya mejorando. Hay que seguir cuidándonos, por favor, no lo olviden. Seguir cuidando toda la salud, la sana distancia, estar muy al pendiente de lo que dicen los medios de comunicación y sobre todo estar aprovechando estos medios de aprendizaje que gracias a la tecnología y a los medios digitales tenemos la oportunidad de poder compartir con ustedes. Pues bien, miren, el día de hoy tenemos un cierre de clases que se han visto a través de todo este tiempo que ha durado la cuarentena. Esperamos hacer una especie de un resumen de lo más importante de los temas que hayan estado viendo ustedes durante esta etapa. Así que es momento de ir a buscar pluma, lápiz o un lugar donde escribir, papel, computadora, lo que ustedes deseen, para iniciar con esta sesión de cierre. De antemano, muchísimas gracias a todos los que nos han seguido a través de los medios digitales y que han podido reproducir estas clases para su crecimiento de aprendizaje. Estén muy al pendientes también de las novedades que estamos presentando. Pues sin más, vamos a iniciar entonces con nuestra clase del día de hoy. El día de hoy, como les reiteraba, vamos a hacer una especie de cierre de todas las clases y de lo más importante que hemos visto. Así que vamos a iniciar el día de hoy justamente con los temas más importantes. Entonces, estamos en el segundo de secundaria, el cierre de temas de la materia o asignatura de español. Vamos a iniciar con un tema que a todos en algún momento nos ha apasionado, sobre todo a los que están ahorita adolescentes, seguramente les ha de llamar la atención, aunque son épocas distintas, pero esto nunca va a desaparecer, que es el tema, lo que tiene que ver con el tema de los poemas, la poesía, algunas frases, etc. Así que dentro de los poemas, dentro de la poesía, existen palabras muy especiales, que se les llama palíndromas, acrósticos y caligramas. Pero bien, a manera de repaso, vamos a empezar por definir qué son las palabras palíndromas o palíndromos. Seguramente los escucharon ustedes en estas clases que estuvieron viendo de repaso. Y bien, la palabra palíndromo proviene del griego palin, que quiere decir de nuevo hacia atrás. Y de la otra palabra, dromos, que significa carrera o pista de carreras. Así que palíndromo, si juntamos estas dos palabras de origen griego, si palín significa hacia atrás y dromo significa carrera o pista de carreras, pues palíndromo significaría carrera hacia atrás o de vuelta. Entonces, las palabras palíndromas o palíndromos son palabras, frases o textos con sentido que tanto si se leen de izquierda a derecha como para atrás, es decir, de derecha a izquierda, dicen lo mismo. Por ejemplo, la palabra radar es palíndromo. Radar, si lo leemos de derecha a izquierda, radar, se lee exactamente igual. En cualquiera de las dos direcciones dice lo mismo. Otros ejemplos de este tipo de palabras son salas, salas. Salas de izquierda a derecha suena igual. Ojo es otra palabra palíndroma. Araña, si lo hacemos en cualquier dirección, dice la misma palabra. Reconocer es otra palabra palíndroma. Arenera, Ana, oro. Seres también es una palabra palíndroma. Somos, sometemos y acurruca. Son ejemplos de las palabras palíndromas. Así que ya saben, cuando quieran platicar, escribir o dialogar con sus amigos o amigas, o inclusive escribir, pues puedes jugar con ese tipo de palabras, ¿no? Ya sabemos que Ana, seres, oro, sometemos, acurruca, araña, reconocer, son palabras palíndromas. Y aquí tenemos unas frases que también queremos compartir, como por ejemplo la más famosa de todas, que es Anita lava la tina. Pero también hay otras.
A ti no, bonita. Si escribimos para atrás, a ti no, bonita, dice exactamente lo mismo. A ti no, bonita. Amor a Roma. Amor a Roma. Amor a Roma. Dábale arroz a la zorra el abad. El abad es un personaje eclesiástico. Dábale arroz a la zorra el abad. Ella te da detalle. Son palabras palíndromas. Espero que con este repaso que estamos teniendo hayan quedado claras las palabras palíndromas. Pero no solo existen esas, sino que también existen los acrósticos y los caligramas. ¿Qué son los acrósticos? Pues también la palabra acróstico proviene del griego. Como ustedes saben, tenemos muchas raíces grecolatinas o griegas y latinas, ¿no? La palabra acróstico proviene del griego acros, que significa extremo, y la otra palabra istikos, que significa surco, línea o verso. Es decir, los acrósticos son poemas compuestos por versos cuyas letras iniciales, medias o finales van a formar palabras o frases que también puede leerse de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, pero siempre de manera vertical. Generalmente cuando hacemos un acróstico, lo hacemos para alguien que lo queremos mucho, que lo apreciamos, ¿no? Una institución, una palabra importante, a alguna figura pública, por ejemplo, maestro, doctor, mamá, papá, educación. Aquí tengo un ejemplo que dice educación, ¿verdad? Y se resaltan las primeras palabras o iniciales, se resaltan con mayúscula para dejar que la frase se vaya formando. Aquí lo importante es que formar un acróstico tenga sentido cuando tú lo estás leyendo de forma corrida. Por ejemplo, dice, el enseñar de una manera universal y contemplando al alumno, podemos construir una imagen única de organización y nación. Esa es la palabra educación. ¿Se fijan qué interesante? Los acrósticos son cosas que a mí en lo personal me apasionan. Ahora, los caligramas, fíjense bien, los caligramas son poemas en los que la tipografía y la disposición de las palabras están acomodadas de tal manera que forman figuras o imágenes. Hay personajes que son muy buenos para hacer este tipo de relaciones. Es como, también se le llama una poesía visual, es decir, tú estás escribiendo una especie de poema y la figura te va a dar una especie de pájaro, por ejemplo, o una especie de flor, o una lámpara, o una luna, o lo que sea, pero son palabras que van a tener sentido con una forma o figura o una imagen, pero siempre relacionadas con el contenido que tú estás transmitiendo. Pues bien, aquí hemos platicado todo lo que tiene que ver con el tema de las poesías. Me voy a ir muy rápido porque si no, nunca acabamos, ¿verdad? Vamos a ver otro tema que se vio durante las clases, es cómo elaborar una campaña escolar. Como tú sabes, esto es algo muy interesante. ¿Cómo hacer para realizar una campaña escolar? Aquí seguramente cuando vieron su clase, analizaron algunas formas, algunas características de las campañas. Ahora, aquí es importante que tu campaña que tú vayas a realizar o diseñar o elaborar, pues siempre tengas una serie de pasos, una serie de estructura y proceso, porque si no, no te va a funcionar bien esta campaña, ¿no? Primero que nada, pues tendrías que ver cuál es la definición de tu campaña. Es decir, ¿qué es? El propósito, ¿para qué lo quieres? Había que analizar los tipos de campaña y quiénes son los que van a comunicar esa campaña. Adicional a eso, te puedes hacer este tipo de preguntas, ¿no? ¿Qué actividad haremos? ¿Qué vas a hacer? ¿Sí? ¿Qué se te ocurre qué actividades puedes hacer para difundir tu campaña? Y luego, ¿por qué? ¿Por qué lo haces? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué materiales vas a necesitar? ¿Qué tiempo, cuánto trabajo requiere? ¿Quiénes van a estar ahí dedicados a este tiempo, verdad? Es decir, por ejemplo, si tú quieres hacer una campaña anti-bullying, pues tú tienes que ir diseñando cuáles actividades vas a hacer, por qué los quieres hacer, qué vas a necesitar, si vas a hacer, no sé, carteles o difundir trípticos o algo, y luego cuánto tiempo va a durar esa campaña, ¿no? Este es un ejemplo que te pongo, por ejemplo, del bullying, que es muy importante que lo estemos nosotros previniendo. Y eso es lo que yo te quería recomendar, ¿no? ¿Qué actividad, qué objetivo, qué materiales y cuánto tiempo requiere esta campaña? Si tú haces un ejercicio con esta que te estoy compartiendo, seguramente te vas a dar una idea y vas a decir, ok, es más fácil reestructurar
así en un formato como el que te estoy compartiendo. Pues bien, espero que esto vaya quedando claro. Vamos a pasar al siguiente tema que también lo viste y obviamente no te voy a decir todos porque estoy resaltando los que un poquito más frecuentemente vienen. Y eso, hay otro tema que es muy importante, es cómo leer textos en voz alta. Porque seguramente tú sabrás que no es tan, vamos, no es solamente leer con la vista y leer en silencio, sino hay una forma muy interesante de que tú comprendas los textos cuando los lees en voz alta. Pero no solamente leer así como lo escuchamos, sino que hay algunas características o algunos requerimientos que te van a ayudar precisamente para que lo hagas de la mejor manera. Y yo te voy a compartir concretamente 3 elementos. Tú puedes hacer ese ejercicio cuando llegues a clase, si Dios quiere que volvamos a tomar clases otra vez, presenciales o a lo mejor en línea, como tú lo desees. Cuando vaya a leer un compañero, analiza y revisa estos 3 aspectos. El primero es la dicción. La dicción. ¿Es posible comprender todas las palabras que tu compañero está leyendo? ¿No se atropella, no lo dice rápidamente o no omite palabras? ¿No se come, como podemos decirlo, palabras? Si la dicción es buena, eso va a ayudar muchísimo para que la lectura sea comprensible. Otro elemento que te quiero compartir es la entonación. Es decir, cuando tú estás leyendo, tienes que ponerle emoción. Si tu compañero tiene una buena entonación, respeta los puntos, hace énfasis en los apartados con signos de exclamación, signos de interrogación, inclusive el cambio de voces, y cuando es narrador, cuando es un personaje, eso tiene que ver con la entonación. Y por último, el volumen. El volumen empleado de tu compañero que está leyendo cuando hagas este ejercicio, ¿es el adecuado o es muy, muy bajo o es demasiado alto que también puede causar molestia? Es decir, aquí la idea es buscar el equilibrio. Entonces, con estos 3 elementos, la dicción, la entonación y el volumen son los 3 elementos que yo te podría compartir para que hagas una buena lectura de textos en voz alta. ¿Cómo ven? ¿Le están entendiendo esto ahorita? Espero que me esté explicando, porque seguramente ustedes son muy buenos alumnos y lo van a comprender de manera muy fácil. Bien, pues después de esta explicación, vamos a pasar a otro tema. Este tema, ¿quién de nosotros nos apasiona? ¿Quién de nosotros nos ha apasionado alguna vez? Y tiene que ver con, miren, a ver, ya le adivinaron. Vean ahí las imágenes en la parte de arriba, el famoso Yeti en la parte de izquierda y del lado derecho, pues nada más y nada menos que la Llorona, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros no disfrutamos de pequeños o ustedes lo siguen disfrutando ahí en la sala, en la cocina, con los abuelos, con la abuela, con los tíos, con las mamás, con la familia, escuchando leyendas cuando estaba la lluvia o el viento o el frío, dependiendo de cada lugar del estado, de qué estado o de qué ciudad nos estén escuchando? Todos en alguna manera nos han apasionado. ¿Sabías entonces que las leyendas son parte de nuestra cultura? Aquí, entonces, vamos a hacer un repasito de cómo recopilar leyendas populares. Pero, ¿qué es una leyenda? Tendríamos que empezar por diciendo por eso. Una leyenda es un relato que se transmite por tradición oral. Es decir, se va diciendo de boca en boca, se cuenta de generación en generación. Y hay leyendas que tienen no digamos décadas, tienen siglos transmitiéndose. ¿Por qué? Porque la sociedad lo va transmitiendo de generación en generación. Obviamente, al transmitirse, pues va cambiando ahí la realidad o de cómo sucedió, pues puede ser que agarre otros caminos distintos, ¿no? Pero casi siempre conserva la esencia. Entonces, es un relato que se transmite por tradición oral, pero combina elementos reales con elementos imaginarios o maravillosos. Entonces, al transmitir historias o relatos en forma oral, pero que combinan elementos reales con imaginarios, estaremos hablando de una leyenda. Todo el mundo hemos escuchado alguna leyenda alguna vez, ¿verdad? Ahora, ¿qué elementos debe tener o siempre tiene una leyenda? Obviamente decíamos que era una narración oral, porque la función pues es precisamente transmitir esas tradiciones y costumbres de un pueblo determinado.
Hay una leyenda que yo cuando era pequeño la leí, me impactó mucho. Déjenme les digo, se llama ahorita no recuerdo cómo se llama, pero es de creo que es en el estado de Chihuahua. A ver, seguramente ustedes se han de acordar. Este, en una tienda, una vitrina, está una vestida de novia, un maniquí vestido de novia, y Pascualita, creo que se llama la Pascualita, y que dicen la gente que ha llegado a ver que la Pascualita, el maniquí, se mueve, llora, sonríe, etcétera, etcétera, ¿no? Es una leyenda ahí muy importante. Cuando tengan oportunidad, búsquenla, se llama la Pascualita. Pero, ¿qué elementos tiene la leyenda? Pues bueno, tiene un narrador, obviamente. Ese narrador puede ser narrador en primera persona o testigo o inclusive el omnisciente. El omnisciente, recuerden que es el narrador que lo sabe todo, sabe inclusive qué piensan los personajes, ¿no? Sabe qué sienten. Aparte del narrador, obviamente hay personajes. Esos personajes pues, muchas veces son reales o algunas veces se enfrentan con seres que no son tan reales, que son más sobrenaturales. También hay tiempo y espacio, es decir, sucede en una época determinada. Y luego la acción generalmente sucede con estos personajes que se enfrentan a hacer tareas muy difíciles o muy misteriosas o muy prodigiosas. Entonces ya vimos los elementos constitutivos de la leyenda. Entonces no lo olviden, narrador, personajes, tiempo y espacio y acción. Con eso, tú puedes ir, inclusive transcribiendo una leyenda que hayas escuchado por ahí o que te hayan contado tu familia, que mezcle sucesos reales con imaginarios. Así que anímate, no tengas miedo de escribir. Es una muy buena actividad y es muy, muy padre escribir leyendas o cualquier otro tipo de cosas, cuentos, lo que sea, pero leyendas son especialmente místicas, especialmente muy atractivas para todos en alguna una parte de nuestra vida. Bien, pues ojalá que te haya gustado este repaso del día de hoy. Yo quisiera quedarme más tiempo con ustedes, porque seguramente ustedes van vamos a decirlo así, van a tener otro tipo de actividades durante estas vacaciones. Ojalá que sean muy provechosas, ojalá que estas vacaciones que vayan a ser de su agrado. Aprovechenlas, por favor, ahorita que tienen tiempo, investiguen, lean libros. Es muy importante que lean textos, que busquen alguna monografía, alguna leyenda, que escriban, que todo este tipo de cosas que nosotros hemos querido transmitirles a todos y a todas, pues lo pongan en práctica. Lee 10 minutos diarios, 15 minutos diarios, algo que te guste, algo que a ti te apasione, y así vas a empezar a encontrarle el gusto a la lectura, que es como la comida. Cuando empieces a disfrutar la comida, se convierte en un placer. Igualmente la lectura. Cuando tú lees, cuando lo disfrutas, ya no vas a poder detenerte y vas a ser un lector muy asiduo para así acrecentar tu vocabulario, mejorar tu ortografía y también tu redacción. Igualmente, si te pones a escribir, sea lo que sea, una campaña escolar, una redacción de algo, de una leyenda o de algo, seguramente esto te va a traer muchos y muy grandes beneficios. Pues bien, ha llegado el momento de terminar. Ojalá que les haya servido este breve, pequeñito repaso de algunos temas que vieron en este grado de segundo de secundaria en la materia de español. No me despido sin antes decirles que se cuiden, por favor, que cuiden a sus familias, cuiden la sana distancia, no se expongan a situaciones difíciles y Dios mediante pronto estaremos ya en forma presencial disfrutando de lo más importante que es la educación de todos nuestros niños y jóvenes del país. Bien, pues hasta la próxima y les deseo lo mejor. Hasta luego.